Hagas lo que hagas, sientes que no llegas a la gente, ¿no? Que hay algo que de alguna manera te impide venderte y por lo tanto vender lo que haces. Si el consejo que te han dado hasta ahora para vender más es que seas tú misma o tú mismo y ya está, se ha quedado ahí la cosa y se quedan tan tranquilos, probablemente no te estén haciendo un gran favor. Hoy vamos a ver por qué y vamos a ver por qué no conectas con el público al que te diriges. Y a ver, si tienes un servicio chungo que nadie quiere y que no interesa, pues seguramente vaya a ser por eso, ¿vale? Y si es así, escríbeme y yo te ayudo a que lo tengas. Pero si ya tienes un servicio bien montado y validado que soluciona cosas concretas, entonces hay algo más. En este vídeo voy a contarte la raíz de todos los motivos que impiden que te vendas bien y la solución concreta, que solo es una, que te propongo para que lo soluciones. Spoiler, la base del problema es que no ofreces confianza. Y dirás, pero si yo soy una persona súper honesta. Ya, pero probablemente estás haciendo, sin darte cuenta, lo que te voy a explicar en este vídeo. Y aunque seas una persona de confianza, que yo no lo pongo en duda, la cuestión es que no lo pareces. Todo lo que voy a contarte te sirve si tienes problemas para vender, cuando vendes lo tuyo y es tu negocio del que estamos hablando, pero todo es extrapolable a si quieres optar a un puesto de trabajo o a vender una idea a un inversor y en definitiva a cualquier situación que implique venderte. Empezamos con un poco de contexto para situarnos. Si tú vienes de tu casa, de tus padres, de tu cole, del instituto o incluso de la universidad, vienes siendo de una determinada manera, hablas de una determinada manera, te vistes de una determinada manera. Cuando llegas al entorno laboral, todo eso cambia. Empiezas a seguir unas normas que en principio son no escritas, empiezas a comportarte de una manera diferente, empiezas a vestir diferente, empiezas a hablar diferente y te vas diluyendo como en el grupo. Pierdes naturalidad y muchas veces también pierdes personalidad. No es que nadie te esté obligando a cambiar, pero sí que tú vas cogiendo como el código universal de lo que por lo visto significa ser profesional según cómo ves que hablan y se comportan el resto de personas. Con lo cual es que en lugar de tú sacar tu faceta profesional, lo que haces es disfrazarte para mimetizarte con el resto. Y aquí, aunque todos los disfraces en verdad son muy parecidos, sí que es verdad que tú te pondrás el que se supone que lleva la gente de tu gremio, sea más con corbata y traje, si es que trabajas en cosas de no sé, banca o consultoras, bueno, depende cuál, pero algo así. O llevarás algo más desenfadado quizás si estás en la industria creativa o te pones el traje de emprendedor de éxito si es que te has montado tu negocio propio. Cada gremio al final tiene su disfraz y su universo de comportamientos. Y ahí empiezas a usar formas de hablar que no traías de tu casa, quieres que se te vea reflejado en una imagen concreta que tratas de proyectar, aunque no seas del todo tú. Pero eso no es tan importante en este momento. Te vas mostrando un poco según lo esperado, según lo que se espera de alguien en el cargo que sea que tengas. Líder, emprendedor, diseñador, donde sea que tienes que encajar y se te identifique como tal cosa, que es lo que tú quieres. Hasta aquí, ninguna sorpresa. Las personas, al final, tenemos una gran necesidad por encajar, tenemos una necesidad por pertenecer a una comunidad, por integrarnos en una comunidad, en un grupo y por sentir validación. Todo normal. Y luego es verdad que también tenemos como esa parte en la que nos gusta destacar, pero siempre dentro de como una horquilla de lo permitido, digamos. Como dentro de ese grupo hay una horquilla de lo que sí puedes hacer diferente, pero sin dejar de pertenecer a ese grupo. Los problemas empiezan cuando fuerzas por encajar y ese no es tu hueco. Y me explico. Para cuando vas a emprender, sobre todo cuando tienes una marca personal, pero bueno, así en general aplica a cualquier marca, tienes ya súper integrada esta forma de funcionar que ya traías, no sabes hacerlo de otra forma. Por ejemplo, siguiendo con lo de la banca, vienes de todo ese mundillo y te pones a escribir post para tu nuevo blog y lo haces como si fuesen papers científicos o mandas mails como si se los estuvieses mandando al Papa. El resumen es que no eres tú, es algo forzado para tratar de seguir encajando en esa proyección externa. Y además es que tú notas que eso es algo forzado, no es que te metas en el papel y te sientas cómodo o cómoda en el papel que sea que desempeñes y lo hagas con normalidad. Realmente no te encuentras, te ves como rígido, pero tampoco sabes muy bien cómo hacerlo de otra manera. Si te das cuenta de esta situación y se la explicas a otra persona, probablemente aquí salga por primera vez el típico consejo de sé tú mismo, sé tú misma. Y claro, el tema es que
tú no sabes ser tú mismo, en este contexto por lo menos. ¿Cómo se hace eso? ¿Qué es lo que quiere decir exactamente esa frase? Nadie lo sabe. Entonces, ¿qué es lo que haces? Pues haces lo normal y lo natural, que es buscar referentes de personas que han llegado al éxito absoluto para entonces poder reflejar lo mismo que en teoría refleja esa gente. Lo adaptas quizás un poco a tu escala, pero al final la imagen que quieres proyectar es esa. Empiezas a usar sus palabras, sus mensajes, su estilo, toda esta parafernalia. Vale, sigue sin ser lo tuyo, pero por lo menos se acerca un poco más a lo que te interesa conseguir. Haces como que eres alguien de súper éxito, aunque lleves 2 días, eso da igual, pero se supone que alguien que emprende tiene que tener ese éxito y tiene que reflejarlo. Entonces aquí pasan varias cosas. La primera es que no existen recetas universales para todo el mundo, desgraciadamente. Por mucho que te pongas el traje de Tony Robbins, cada negocio tiene su naturaleza, su casuística, su contexto, y ponerte dentro de un esquema o de una fórmula que le ha funcionado a otra empresa o encima tan mastodóntica como la de Tony Robbins no quiere decir que te vaya a funcionar a ti. Tendrían que darse unas condiciones muy similares o exactamente iguales a las que tiene o tuvo en ese momento el negocio al que tratas de emular. Por eso yo soy tan partidaria de trabajar con marcos de trabajo y marcos de pensamiento que te ayuden a tomar tus propias decisiones en base a esas preferencias particulares y que no te imponga fórmulas rígidas. Otra cosa que pasa, y que creo que es todavía peor, es que te pones un traje muy forzado, que es que desde fuera se te ve que es de pega. Si te presentas como el Tim Ferriss de turno y realmente tú en tu realidad no vendes ni un clavel o vendes muy pocos, o vas de un rollo súper tecnológico cuando tú realmente de habilidades digitales controlas lo justito, pues estarás generando como un hueco bastante grande entre la imagen que proyectas de ti y la imagen que realmente tú en tu interior percibes de ti. Es como este rollo de cuando en redes solo se ponen fotos de escenas de felicidad y perfección, y mientras estás posteando esta foto te estás comiendo una lasaña Maggi recalentada de pie en la cocina mientras miras un azulejo fijamente. Ese rollo. El resultado es que estás creando una especie de frustración interna porque sabes que esa marca que estás creando poco a poco, aunque sea algo muy inofensivo en un principio, es todo mentira y no lo sientes como real. Te sientes como interpretando una especie de papel. Y también la tercera cosa que pasa es que cuando te posicionas en un lugar elevado que no es del todo tuyo, empiezas a distanciarte de tu público objetivo. ¿Qué quiero decir cuando digo que te distancias de tu público? Que de repente los clientes son como ese ente ajeno, lejano, totalmente, marciano, y directamente te olvidas de que son personas también. Pasan a la esfera de los clientes. Son como algo etéreo con el que incluso muchas veces aspiramos a no tener prácticamente contacto, sobre todo cuando tenemos un negocio digital y automatizamos todo tipo de procesos, pues es como todavía lo hacemos como más abstracto. Entonces vamos creando esa distancia y no sabemos ni qué quiere, ni qué espera de tu marca, y que no nos queda más remedio como de ponernos a lanzar cosas al mercado, a ver con cuál suena la flauta y con cuál ese ente enigmático llamado cliente te compra alguna de las cosas que vas lanzando. Como has tomado esta distancia y te has obligado a interpretar ese papel elevado porque crees que tienes que venderte y que esa es la forma, ¿cómo vas a coger ahora y bajar al barro a investigar y hacer un análisis y un trabajo de campo para averiguar qué es lo que necesita la gente? Si tú ya eres ese ser elevado que ya lo sabe todo sobre esas personas a las que le venden, porque supuestamente ya eres un emprendedor o una emprendedora de éxito, y aunque sepas igual que no eres tan elevado y que es verdad que no tienes tanto éxito como Tony Robbins, tiene que seguir pareciéndolo. Y con esto no te estoy diciendo que no te posiciones en un lugar elevado, para nada, al contrario, simplemente te estoy diciendo que no deberías posicionarte en un lugar elevado que no es el tuyo, y obviamente que busques ir hacia el lugar elevado que quieras y aspires. Vamos, faltaría más. No puede haber nadie más partidaria del crecimiento y de la evolución que yo. Aquí estoy hablando de la superelevación fake, de eso de que nos lleva a hablar desde un pedestal que parece de oro pero en realidad es de cartón piedra. Me refiero a ese tipo de elevación. Por ejemplo, conozco una persona en concreto que era alguien, bueno, lo sigue siendo, que era súper humilde, una persona sencilla, una persona extra cercana. Y cuando se montó su negocio, de repente yo le veía en redes y de verdad como que no lo reconocía porque tenía un tono como
súper fanfarrón, de súper éxito, de súper, elevado, y la gente que le conocemos nos canta, porque además es que es un papel que no le pega nada, ¿no? Y esta conversación la he tenido como con más personas que le conocen, que le han visto esa imagen y que es que se le nota muchísimo que es de pega. Ya, incluso no conociéndole, ves que es de pega. Bueno, volviendo con el cliente. Al final, ese cliente es la misma persona que está en la cola del súper contigo y la misma persona que te encuentras en el rellano bajando la basura. Pero tú ya te has distanciado tanto que parecen cosas completamente distintas, esa persona con un cliente. Y no solo te has distanciado, sino que además te obligas a seguir aumentando esa distancia. Y esto puede ser porque la distancia ya es tan bestia que no sabes cómo recular, que es lo habitual, o porque no tienes la humildad de bajar del pedestal, que puede pasar y a veces pasa también. Te distancias tanto de esas personas que ni empatizas con tu público, ni tienes conversaciones útiles, ni pones el foco en atenderles y ayudarles de verdad, sino que pones el foco en mantener tu imagen y tu pedestal ficticio. Como estás más centrado o más centrada en esa imagen, te pones métricas como ¿qué? Como likes, como comentarios positivos, que estas son las famosas vanity metrics, y no te pones métricas importantes de negocio como conversiones, porcentaje de fidelización, etc. Por eso yo soy extremadamente partidaria de co-crear siempre con nuestros clientes y clientas, de trabajar con una alineación total con esta gente, de cosa que necesitan, cosa que les solucionas. Y si funcionas así, se vende bien lo que propones y se vende más. Bueno, entonces, ¿cómo llegas a lo alto de ese pedestal o de esa imagen que es como de pega? Aunque sea un poquito de pega, porque llegados a este punto quizás digas, bueno, yo no me he puesto en un sitio como tan elevado, pero sí que es verdad que un poco de imagen rara o medio inventada sí que proyecto. ¿Cómo se explica? ¿Cómo has llegado hasta ahí? Si te posicionas como alguien de éxito externo, alguien que no necesita nada de nadie, tu cerebro va a tratar de buscar la coherencia en el discurso y va como tratando de encajar las piezas, aunque sea de forma inventada por él. Entonces te dice, oye, si tu posición es elevada, ¿cómo va a ser que vas a bajar tú al barro a trabajar con clientes o a hacer lo que te decía antes, un análisis de campo con esos clientes? O sea, tu cerebro dice, eso no es coherente, porque se supone que tú ya tienes que saber lo que necesita la gente, que para eso eres quien ha montado el negocio y porque al final quien monta un negocio es una persona visionaria, y eso es otro mito que nos han vendido a tutiplén. Para mí esta es probablemente la cagada número 1 de un pequeño negocio, bueno, y de muchos grandes también. Y como te digo, todo esto muchas veces es de lo más subconsciente y une con el principio, ¿no? Te has creído tanto eso de que lo tenías que hacer así y que para trabajar y tener éxito ese era el camino, que como siempre estamos esperando instrucciones externas y que se nos indique qué es lo que tenemos que hacer y cómo, que aquí tenemos un espacio patrocinado por nuestro sistema educativo, que es que ni nos cuestionamos que no hay ni una única forma de vender ni una única forma de emprender. Prosigamos, porque ahora vamos al kit de la cuestión. La consecuencia de todo esto es que si te pones un traje que no es el tuyo y finges o fuerzas cosas, se nota. Lo mismo pasa si reprimes como tu esencia natural o tu forma de hacer las cosas, porque la gente no es tonta. Si se nota que finges, restas confianza. Si restas confianza, restas ventas. Yo creo que es sencillo de entender. Entonces, ¿cuál es la solución a todo esto? Pues lo contrario de fingir algo que no eres es ser una persona auténtica. Pero empecemos revisando qué es la autenticidad. Cuando al principio de todo el vídeo te decía que si te aconsejan que seas tú mismo o tú misma, que seas auténtico y genuino, que te muestres como eres o que tienes que demostrar tus vulnerabilidades, te dije que te están dando los peores consejos, y te lo dije porque, para empezar, no sabes qué quiere decir esto. ¿Por qué entonces te estoy dando yo el mismo consejo? Es absurdo, ¿no? Pues porque yo te voy a explicar qué es ser auténtico. Y para explicártelo, primero te voy a contar que no es ser auténtico. Porque el problema es que incluso ser auténtico es algo que está tipificado ya a día de hoy. Cada vez vemos más influencers en pijama, más CEOs hablando desde el sofá de su casa. Antes era como todo mucho más perfecto y ahora se intenta que sea todo mucho más natural, pero natural entre comillas. Que si tú en tu día a día uses tacos, que los uses en tu comunicación de marca también. Que si tienes un mal día, que lo cuentes, a ser posible con alguna lágrima, que
eso tiene más engagement y ya se sabe que no hay nunca mal engagement. Entonces esto se convierte en una tendencia enfrascada también. Entonces, ¿qué es lo que hacen los gurús y que luego el resto aplicamos por imitación? Dicen, vale, tengo que mostrarme auténtica, tengo que mostrarme vulnerable. Muy bien. Entonces cojo y digo que he tenido un problema o que me ha pasado tal imprevisto, la milonga desagradable que elijas, y esta gente comparte que ha aprendido de todo esto, te cuenta que ha hecho tal cambio y que entonces ya lo está petando con ese cambio. Entonces, al final, esa persona queda igualmente de héroe o heroína de la dichosa historia. Sigue siendo como un disfraz. Yo esto le llamo autenticidad curada, porque no es que le estés dando forma a una historia realmente como para compartir tus aprendizajes o asegurarte de que se te entienda bien y tal. Le estamos dando forma para volver a quedar en ese lugar superior y elevado. Se ve incluso a veces en gente que no le pega decir tacos y que de repente los usa mucho porque eso supuestamente queda más natural, queda más cercano, más crudo, más sin editar, o gente que habla de una forma muy pausada y muy calmada que de repente sale gritando y con una energía súper fingida en un tono que se nota que no va con esa persona. Y justo tratando de hacer eso de ser tú mismo, se te ve más falso que nunca. Entonces, ¿qué es la autenticidad? Ya sabemos lo que no es, vamos a ver lo que es. Yo creo que es algo que para definir funciona un poco como el concepto de éxito. Cada persona debería tener su propia definición. Y para tener nuestra propia definición de autenticidad, primero tendríamos que tener claros nuestros valores y qué es lo que nos mueve. Mientras no sepas o no conectes con lo que te mueve y te motiva de forma natural, no va a servir de nada que te digan que seas tú mismo. O la otra vertiente de dedícate a tu pasión o sigue tus sueños, que es todavía peor. O sea, esto es totalmente inútil. Son frases estupendas para meter en una galletita de la suerte, pero para la vida en sí misma son completamente inútiles. Lo que pasa es que dicho así, en plan popular, pues parece como que ya está, ¿no? Que ya está todo hecho. Es como solamente tengo que ser yo misma y seguir mis sueños y ya está. Está hecho. Y ahí, pues es cuando empiezas toda esta labor que venimos hablando de que te pones atributos que no son los tuyos. Para mí, mostrarse con autenticidad y por lo tanto saber venderse pasa por dos cosas. La primera, que es lo que te mueve. Y por lo que te mueve, no me refiero necesariamente al típico piensa qué es lo que te gustaba hacer en la infancia o qué es lo que hacías por aquel entonces y ahí encontrarás todas tus respuestas. No hace falta meterse como tan a fondo. Simplemente piensa qué te causa curiosidad ahora. Yo creo que la curiosidad es el motor de la vida y estimularla debería ser una de las tareas fundamentales de la existencia. Y aquí metemos también la curiosidad por entender quién es tu público, entender a quién tienes al otro lado para tratar de ver cómo puedo ayudarles mejor y cómo puedo ayudarles de una forma genuina. Sí, aunque haya una transacción económica de por medio, pero eso da igual. Esto va de que te interesa ayudar a la otra persona y que para ello tienes que conocerle y entenderle. Ya con eso, solo con eso, vas a conseguir más ventas seguro. Entonces, moverte tras lo que te despierta interés y curiosidad te da respuestas y te va inspirando para crear cosas nuevas y para también crear nuevas formas de ayudar. Porque esto, a ver, de nada sirve que te quedes en una silla pensando muy fuerte que es lo que te causa curiosidad. O sea, lo que tienes que hacer es haz cosas, experimenta, lee cosas, habla con gente y ese movimiento te va a dar las indicaciones necesarias para que puedas ir descubriendo tus intereses de forma auténtica. Y desde ahí ya puedes mostrarte a tus clientes o a quien quieras venderte como alguien a quien le interesa tal cosa que quiere ayudarte de tal manera porque esta es mi forma de ver el mundo y esta es mi forma de hacer las cosas. La segunda cosa que creo que debemos tener en cuenta para trabajar nuestra autenticidad es pensar o saber que esto va de tener relaciones de verdad, que no va de postureo fake ni va de acercarme a tal persona porque me interesa y tampoco va de venderle cosas a cualquiera porque a mí me da igual quien me compre. Para vender hay que generar un mínimo de vínculo de confianza, ¿no? Habíamos quedado en esto. Aunque sea de forma virtual, pero tienes que parecer de verdad, no de cartón piedra. Y tu discurso tiene que verse sólido y no como una interpretación para los Oscars. Por eso es tan clave acercarte a los clientes y a las clientas con interés y ganas de aprender cómo ayudarles. Y por otra parte, creo que también hay que asumir que la autenticidad nos aleja
de otras personas. Claro que sí. Si tú te mantienes siendo la ovejita que la sociedad espera de ti, no te preocupes que no vas a tener ningún problema de encajar en ningún lado. Tanto vas a encajar que también vas a pasar desapercibida, eso también te lo digo. Pero si trabajas ese perfil tuyo, esa faceta de verdad que quieres poner ahí fuera, sí encajarás con un grupo de personas concretas que felizmente de alguna de esas personas de ese grupo podrás sacar clientes. Y si no, no encajarás con nadie en particular, o sea, con todo el mundo y con nadie a la vez. Si vas creando ese hueco del que estamos hablando entre tu persona de verdad y tú, vamos a llamarle imagen proyectada o avatar, que es esa imagen que tú estás proyectando todo el tiempo, en ese hueco que vas creando te vas distanciando cada vez más de esos clientes porque pones más esfuerzo en mantener esa imagen que realmente en entender a la gente y en ayudarle, porque ahí estás centrado en ti mismo, en ti misma, no estás centrado en las otras personas. Todo esto son cosas que tenemos realmente tan instaladas dentro de nuestra cabeza que no nos paramos a pensar si podemos hacerlo de otra manera, porque pensamos que cuando alguien sale a venderse es lo que tiene que hacer. Así que te invito a que te preguntes cuánto de ti de verdad hay en esa faceta que muestras cuando te estás vendiendo. Los disfraces, sean más o menos elaborados, como seres sociales que somos, son inevitables. No te comportas igual, no lo sé, en casa de tus padres que con tus colegas que en un funeral. El problema es cuando ese disfraz te lo pones o para tapar cosas o para parecer cosas. Sobre todo en el mundo virtual, cuando parece que tenemos el control de diseñar el disfraz que nos parezca y de editarlo a nuestro gusto. Incluso de ser políticamente correctos todo el tiempo o de ser unos provocadores en todo momento. También hay las dos caras de la moneda. El resumen es que cuando te muestras de una forma falsificada, pierdes confianza. Si la gente no confía en ti o ven algo raro, no vendes. Cuando no falsificas nada, también es verdad que hay que asumir que habrá gente que no te compre porque no vas a conectar con todo el mundo. Nadie puede gustarle a todo el mundo. El problema está en que, aun teniendo delante a la gente que conectaría con tu rollo si fueses real, no conectas porque te esfuerzas en mostrar una versión de garrafón. Pero ojo, que esto no es ni siquiera lo peor. Lo peor es que tú ves tan claro ese hueco que hay entre lo que proyectas y cómo realmente te ves, que tratar de mantener eso y tratar de que todo el tiempo tenga sentido para ti es muy cansado y desgasta. Te dejo por aquí la bolita del canal para que te suscribas para seguir viendo contenidos de este tipo, y por aquí te dejo el vídeo de la generación quemada. ¿Por qué somos la generación quemada? Que tiene mucho que ver con todo esto. Muchísimas gracias por estar al otro lado y como siempre nos vemos en el próximo vídeo para seguir creciendo a la velocidad del equilibrio.